Muchas personas persiguen el éxito con todas sus fuerzas. Corren tras logros, reconocimiento y riqueza, creyendo que eso les dará la plenitud que anhelan. Pero yo, Brian Tracy, he comprendido que el triunfo más profundo no nace de la ambición desenfrenada, sino de una conexión que muchos han olvidado. Porque se puede alcanzar la cima más alta y sin embargo sentirse vacío. Se puede tener todo y a la vez no tener nada. La verdadera realización comienza cuando dejamos de correr hacia afuera y nos atrevemos a escuchar el silencio dentro de nosotros, donde aguarda el único fundamento sobre el que todo éxito verdadero puede construirse. A lo largo de mi carrera, he tenido el privilegio de conocer a innumerables personas que anhelaban alcanzar el éxito. Empresarios, atletas, estudiantes, emprendedores y artistas. Todos compartían el mismo objetivo: llegar a la cima, obtener libertad y encontrar la felicidad. Sin embargo, con el tiempo llegué a una comprensión que transformó por completo mi visión de lo que significa la verdadera grandeza. Esta verdad es simple, pero tremendamente poderosa. Sin Dios, no existe un éxito auténtico. Permítame aclararle este concepto. Vivimos en una época en la que se habla constantemente de metas, dinero, liderazgo, mentalidad y abundancia. Nos enseñan a visualizar nuestros objetivos, a actuar con determinación y a mantener la disciplina. Sin duda, estos elementos son valiosos y forman parte del camino, pero hay un factor invisible que muchos han pasado por alto: la conexión espiritual. Esa fuerza que otorga sentido, dirección y un propósito profundo a cada una de nuestras acciones. Porque es posible que usted logre acumular riqueza, reconocimiento o los triunfos más destacados, pero si su alma está vacía, no podrá disfrutar de nada de ello. El éxito no se trata solamente de acumular posesiones o logros. El éxito es la armonía entre su espíritu, su mente y sus acciones. Es despertar cada mañana con la certeza de que su vida tiene un propósito, de que sus pasos están guiados y de que no avanza en soledad. Porque cuando usted camina junto a Dios, no lo hace con miedo sino con fe, y la fe tiene el poder de transformar todo lo que toca. Permítame compartirle una experiencia. Hace algún tiempo, conocí a un joven llamado Alejandro, de 31 años, que había fundado una pequeña empresa de tecnología. Trabajaba sin pausa, dormía muy poco y toda su existencia giraba en torno al éxito financiero. En menos de 3 años, su compañía creció de manera exponencial, ganaba más dinero del que podía gastar, pero algo en su interior lo atormentaba, una sensación persistente de vacío. Un día, después de una de mis conferencias, se me acercó y me confesó: Brian, tengo todo lo que siempre soñé, pero siento que nada de esto me satisface. Mi respuesta fue una pregunta: ¿dónde está Dios en tu vida? Él guardó silencio, bajó la mirada y admitió: no lo sé. Supongo que lo dejé de lado cuando comencé a perseguir el éxito a toda costa. Entonces le sugerí algo sencillo: que cada noche, antes de dormir, dedicara un momento a hablar con Dios, no para pedirle nada, sino para agradecer. Le dije: agradece por lo que posees, por las personas que amas, por tu capacidad de aprender y por cada oportunidad que se presenta en tu camino. Meses después me llamó. Su empresa continuaba creciendo, pero lo más significativo era que él se sentía diferente. Me comentó: por primera vez en mi vida, experimento una paz interior genuina. Ese es el poder de reconectarse con la fuente divina. El éxito sin paz interior no es verdadero éxito, es simplemente velocidad sin rumbo. Si alguna vez ha sentido ese vacío, ese instante en el que, a pesar de progresar, percibe que algo falta, comparta su experiencia en los comentarios, porque con frecuencia esa carencia no es una meta por alcanzar ni una persona por encontrar. Es Dios recordándole que no necesita correr más rápido, sino regresar a la fuente de todo. Dios no se opone a que usted prospere. Al contrario, Él desea que sea exitoso. Quiere que utilice sus talentos, su inteligencia y su energía para crear, servir y dejar una huella positiva en el mundo. Pero espera que lo haga desde el orden correcto: primero el propósito, luego la acción, primero la fe, luego los resultados. Cuando usted se alinea con este principio, la vida fluye. Los obstáculos no desaparecen, pero ya no lo derrumban, porque comprende que cada dificultad tiene una razón de ser. Entiende que los retrasos no son negaciones sino preparación. Muchos creen que la fe es algo pasivo, una mera creencia, pero no es así. La fe es acción, es decisión, es avanzar incluso cuando no ve el camino completo, confiando en que Dios le mostrará el siguiente paso en el momento preciso. Cada gran líder, cada persona verdaderamente exitosa que he conocido, poseía esta convicción, la certeza de que existe una fuerza superior guiando sus pasos. Usted puede estudiar todos los libros de éxito del mundo, dominar la productividad, la mentalidad y el liderazgo, pero si no hay una base espiritual que dé sentido a todo ello, llegará un día en que se preguntará: ¿por qué me siento vacío?
Y la respuesta es que el alma no se llena con logros materiales, el alma se llena con propósito, y el propósito nace cuando usted reconoce que fue creado para algo más grande que usted mismo. Permítame ser directo. Sin Dios el éxito se convierte en una ilusión, algo que brilla a lo lejos, pero se desvanece cuando lo alcanza, porque sin Él no hay gratitud, no hay humildad, no hay paz interior. Y si usted carece de paz, nada de lo que logre tendrá verdadero valor. Reflexione sobre esto: cuántas personas admiradas en el mundo lo han tenido todo, y sin embargo se han destruido a sí mismas. Dinero, fama, poder, y aún así, tristeza, ansiedad y vacío. ¿Por qué sucede esto? Porque no basta con llegar alto. Si la escalera no está apoyada en el muro correcto, todo su esfuerzo lo llevará al lugar equivocado. El muro correcto es Dios. Él es el cimiento de toda construcción sólida. Sin esta base, el edificio de su vida, sin importar cuán alto haya llegado, tarde o temprano se derrumbará. Pero cuando usted lo coloca a Él como fundamento, puede enfrentar la tormenta más fuerte, y su estructura permanecerá firme, porque no está construida sobre arena sino sobre roca. Dios no le exige perfección sino dirección. No le pide que nunca caiga, sino que no se aparte, que confíe, que aprenda y que crezca. Y cada vez que elige ponerlo en primer lugar, su vida se ordena en silencio. Comienza a ver oportunidades donde antes solo veía obstáculos. Experimenta calma donde antes reinaba la ansiedad. Toma decisiones con claridad, porque su mente se conecta con su propósito. Quiero que recuerde algo crucial: el éxito no es casualidad, es consecuencia. Es el resultado de alinear su mente, su corazón y su fe con los principios eternos que rigen el universo. Es vivir con integridad, con propósito y con servicio. Y cuando usted actúa de esta manera, las puertas se abren, no porque la suerte esté de su lado, sino porque Dios recompensa la coherencia. Así que, si siente que ha trabajado arduamente pero algo falta, si ha intentado todo y aún no logra avanzar, tal vez no sea cuestión de estrategias, sino de conexión. Quizás el siguiente paso no sea hacer más, sino creer más. No olvide suscribirse al canal, porque en cada mensaje seguiré ayudándole a descubrir cómo convertir su fe en su mayor fortaleza para alcanzar todo lo que desea sin perder su paz interior. Recuerde esto: usted no está solo. Dios espera que le entregue no solo sus problemas, sino también sus planes. Cuando lo hace, todo comienza a cobrar sentido, y su vida deja de ser una búsqueda desesperada para convertirse en una misión con propósito. Cuando una persona comprende que Dios no es un concepto religioso, sino una fuente de sabiduría, propósito y energía, su forma de pensar cambia por completo. La fe, bien entendida, no es una excusa para esperar, sino una llave para actuar con poder. La fe no elimina la responsabilidad, la intensifica, porque quien realmente confía en Dios no se queda inmóvil, se levanta, se mueve y trabaja con una convicción que asombra a los demás. He visto a muchas personas esperar que algo ocurra en sus vidas sin tomar acción. Dicen tener fe, pero no actúan. Confunden la fe con pasividad y la esperanza con resignación. Y lo que quiero que comprenda hoy es que la fe no es quedarse sentado esperando un milagro. La fe es trabajar todos los días como si el milagro ya estuviera en camino. Dios no bendice la inacción, bendice el esfuerzo con propósito. Él abre puertas, pero usted debe caminar hacia ellas. Él presenta oportunidades, pero usted debe tener el valor de tomarlas. Y cuando usted une la fe con la acción, sucede algo extraordinario. Su mente comienza a operar con una claridad que antes no poseía. Su subconsciente, esa parte profunda que controla más del 90% de sus pensamientos y decisiones, responde a la dirección que usted le doña. Y cuando esa dirección está acompañada de fe, propósito y convicción, su cerebro empieza a buscar caminos, personas y circunstancias que se alineen con esa creencia. Por eso, cuando usted ora, cuando agradece, cuando visualiza su éxito con confianza en Dios, está programando su mente para crear lo que su fe ha aceptado como posible. No se trata de magia, se trata de ciencia espiritual. La mente humana fue diseñada para responder a las creencias dominantes. Si su creencia central es el miedo, atraerá obstáculos. Si su creencia central es la fe, atraerá oportunidades. Dios no necesita que usted entienda cada paso, solo que confíe en que cada paso tiene un propósito. Permítame compartirle otra historia. En una de mis conferencias en México, conocí a una mujer llamada Valeria. Había pasado por una quiebra total, su negocio fracasó, perdió su casa y su matrimonio se deterioró. Llegó a un punto en el que pensó que no tenía salida. Una noche, mientras lloraba, escuchó una frase en su interior: confía en mí. Ella decidió hacerlo, pero no de manera pasiva. Se levantaba cada mañana y repetía en voz alta: Dios, muéstrame qué debo hacer hoy.
Comenzó a trabajar como empleada en un pequeño local y con el tiempo, aplicando todo lo que aprendía, inició un nuevo emprendimiento, esta vez con propósito, servicio y fe. Años después volvió a buscarme y me dijo: Brian, entendí que cuando uno pone a Dios primero, los números dejan de ser el centro y la paz se convierte en el motor. Esta mujer dirige hoy una empresa sólida con cientos de empleados, y cada vez que le preguntan cómo lo logró responde: poniendo a Dios en mis decisiones y trabajando con el corazón. Esa es la ecuación real del éxito: fe, acción, propósito y resultados permanentes. Si usted tiene acción sin fe, se agotará. Si tiene fe sin acción, se frustrará. Pero cuando combina ambas, su energía se multiplica. Por eso quiero que hoy se pregunte: ¿estoy confiando en Dios o simplemente esperando sin moverme? Porque la diferencia entre el éxito y el estancamiento a menudo no está en la falta de oportunidades, sino en la falta de movimiento. Y el movimiento más poderoso que un ser humano puede realizar comienza dentro de su mente. Cada pensamiento que usted repite con fe es una semilla, y toda semilla necesita tierra, agua y tiempo. Dios es quien da el crecimiento, pero usted debe sembrar. Por eso cuando visualiza su futuro con fe, no lo hace solo para motivarse, lo hace para activar el poder creativo que Dios puso dentro de usted. Él no le dio una mente poderosa por accidente, lo hizo porque lo creó para ser un creador. Y cuando usted se alinea con Él, su creatividad florece. Muchos me preguntan: Brian, ¿cómo mantengo la fe cuando todo parece ir mal? Y mi respuesta siempre es la misma: recuerde lo que ya ha superado. Cada batalla pasada es evidencia de que no está solo. Dios nunca lo ha dejado caer sin enseñarle algo. Y si mira hacia atrás, verá que incluso los momentos más oscuros fueron preparación para algo más grande. Escriba en los comentarios: nada me detendrá porque confío en Dios. Hágalo como un compromiso con usted mismo, porque escribirlo es más que una frase, es una decisión, una declaración que reprograma su mente para moverse con fe. Usted no puede controlar todas las circunstancias, pero puede controlar su enfoque. Puede elegir pensar como víctima o como hijo de un Dios que no falla. Y cuando piensa desde la fe, su energía cambia, su lenguaje cambia, y su manera de enfrentar los problemas cambia. Deja de decir no puedo, y comienza a decir con Dios puedo hacerlo. Deja de enfocarse en lo que le falta y empieza a enfocarse en lo que tiene y puede multiplicar, y cuando actúa de esta forma, el universo entero comienza a moverse a su favor. Dios no es un espectador en su vida, es un socio, pero como todo socio, necesita que usted participe activamente. Él abre las puertas, pero usted debe girar la manija. Y cuando lo hace, lo que parecía imposible se vuelve alcanzable, porque la fe convierte lo invisible en visible, pero solo para quienes se atreven a actuar. Recuerde, la duda paraliza, pero la fe moviliza. Y si mantiene la fe viva, su mente se convierte en el terreno más fértil para las ideas, la innovación y la inspiración. La fe no solo lo hace sentir bien, lo hace pensar mejor. Cuando confía en que hay un propósito más grande, su cerebro se libera del miedo y comienza a buscar soluciones en lugar de excusas. Esto explica por qué tantas personas brillantes, incluso con talento y educación, no prosperan, porque sus mentes están llenas de temor. Pero cuando alguien humilde, con poca experiencia, cree de verdad y trabaja con fe, Dios hace el resto. Porque Él no bendice el nivel de conocimiento, bendice el nivel de confianza. Quiero que se lleve una idea poderosa: su mente es el taller de Dios en la tierra, y usted es el aprendiz. Él pone las ideas, pero usted las moldea con su disciplina, su esfuerzo y su fe. Cada pensamiento positivo, cada oración sincera, cada acción coherente es una señal que le dice al universo: estoy listo. Y cuando usted está listo, las oportunidades llegan, no siempre de la forma que imagina, pero siempre en el momento correcto, porque Dios no llega antes ni después, llega cuando usted está preparado para recibir. Así que, cuando piense en el éxito, no lo vea como una carrera, véalo como un proceso de crecimiento espiritual. Cada paso, cada caída, cada logro tiene un propósito. Y cuando comprende esto, deja de preocuparse por el cuándo y el cómo, y empieza a disfrutar del para qué. La fe no elimina la razón, la perfecciona, le da dirección, energía y enfoque. Y lo más importante, le recuerda que el éxito no depende de que el mundo lo apruebe, sino de que usted esté en paz con Dios y con su propósito. No olvide suscribirse al canal, porque lo que viene a continuación le ayudará a descubrir cómo esa conexión espiritual no solo transforma su mente, sino también sus resultados y su destino. La mayoría de las personas separa a Dios de sus decisiones diarias. Lo buscan cuando hay problemas, cuando algo sale mal o cuando la vida los golpea con fuerza. Pero cuando todo marcha bien, lo dejan a un lado, como si su intervención solo fuera necesaria en los días de tormenta.
Sin embargo, el secreto del éxito real no está en acudir a Dios solo cuando lo necesita, sino en incluirlo en cada paso, cada elección, cada movimiento. Dios no desea ser su último recurso, quiere ser su primera dirección. Cuando usted empieza a consultarle, incluso en las cosas pequeñas, ocurre algo extraordinario. Su intuición se fortalece. Esa voz interna que le guía, esa sensación de certeza o advertencia, es una de las formas en que Dios le habla, y mientras más lo escucha, más clara se vuelve. Una persona verdaderamente exitosa no decide solo con lógica, decide con sabiduría, y la sabiduría nace cuando la mente se une con el espíritu. La lógica puede ver los números, pero la fe ve el propósito. La lógica analiza el presente, pero la fe anticipa el futuro. Y cuando ambas trabajan juntas, sus decisiones se convierten en movimientos poderosos. Poner a Dios primero no significa volverse religioso o dejar de pensar racionalmente. Significa actuar desde un nivel superior de conciencia, donde sus valores, su propósito y sus acciones están alineados. Por ejemplo, en los negocios, muchos creen que deben elegir entre prosperar o ser honestos, entre competir o ser éticos. Pero la verdad es que la honestidad no es una desventaja, es una estrategia divina. Cuando usted actúa con integridad, puede parecer que avanza más lento, pero avanza firme, porque Dios no bendice la astucia que engaña, sino la inteligencia que edifica. Déjeme contarle una historia. Hace años, un empresario llamado Ricardo se encontraba en una situación difícil. Había perdido varios contratos importantes. Su empresa estaba endeudada y sus socios querían que tomara atajos para salvar el negocio, atajos que implicaban mentir, manipular números y hacer acuerdos dudosos. Una noche, desesperado, se arrodilló y oró: Dios, no quiero perderlo todo, pero tampoco quiero perder mi integridad. A la mañana siguiente, con el corazón temblando, decidió hacer lo correcto. Llamó a sus socios y les dijo: prefiero cerrar la empresa antes que traicionar mis valores. Ellos lo miraron como si estuviera loco. Pasaron meses de incertidumbre, y cuando todo parecía perdido, recibió una llamada inesperada. Una gran compañía había escuchado sobre su reputación, y quería trabajar con alguien confiable y transparente. Ese contrato no solo salvó su empresa, la llevó a un nivel que jamás imaginó. Cuando me contó su historia me dijo: Brian, entendí que cuando uno pone a Dios primero no pierde. Solo se le prueba la fe para que pueda recibir algo mayor. Y esa es la realidad que muchos no quieren aceptar. Poner a Dios primero no siempre es fácil, pero siempre vale la pena, porque Dios no premia la rapidez, premia la rectitud. Y cuando usted se mantiene firme en sus principios, incluso cuando parece que pierde, en realidad está ganando terreno espiritual y mental que ningún fracaso puede quitarle. Cuando usted comienza a tomar decisiones desde la fe, su vida se ordena de una manera casi milagrosa. Deja de sentirse confundido porque cada elección tiene propósito. Deja de vivir con ansiedad porque sabe que su vida está guiada. Y lo más importante, deja de tomar decisiones basadas en el miedo y comienza a decidir desde la confianza. El miedo dice: no tengo suficiente. La fe dice: Dios me dará lo necesario en el momento preciso. El miedo pregunta: ¿y si fracaso? La fe responde: si fracaso, aprenderé y volveré más fuerte. El miedo afirma: esto es imposible. La fe replica: nada es imposible si Dios lo aprueba. Cuando usted vive bajo esta mentalidad, su visión del mundo cambia. Los problemas ya no lo paralizan, lo entrenan. Las pérdidas ya no lo destruyen, lo purifican. Y las decisiones difíciles dejan de ser amenazas y se convierten en oportunidades para demostrar su carácter. Escriba en los comentarios: primero Dios, después todo lo demás. Esta frase es más que un lema, es una filosofía de vida. Porque cuando usted pone a Dios primero, no importa lo que venga después. Todo encaja, todo se ordena, todo fluye. Observe a su alrededor. Vivimos en un mundo acelerado, lleno de ruido, competencia y apariencias. La mayoría corre detrás del éxito como si fuera un trofeo que se entrega solo a los más rápidos. Pero la verdad es que el éxito no lo gana quien corre más, sino quien corre en la dirección correcta. Y la dirección correcta siempre es aquella que comienza con Dios. Por eso, antes de cada proyecto, de cada decisión importante, pregúntese: ¿estoy haciendo esto por ambición o por propósito? ¿Estoy tomando esta decisión desde el miedo o desde la fe? ¿Estoy buscando solo ganar dinero, o también dejar un impacto positivo en los demás? Las respuestas a estas preguntas le mostrarán qué tan alineado está con la voluntad divina. Y cuando su vida se alinea con esa voluntad, comienza a experimentar algo que muchos llaman coincidencias, pero que en realidad son sincronías divinas. De repente, conoce a la persona correcta, llega el cliente que necesitaba, aparece la oportunidad que parecía imposible. No es suerte. Es Dios moviendo las piezas a su favor porque usted le permitió guiar su tablero.
Cuando usted pone a Dios en el centro, las decisiones dejan de depender de su ansiedad y comienzan a fluir desde su sabiduría interior. Y cuando actúa desde esa sabiduría, ya no necesita manipular, competir ni temer, porque sabe que ningún hombre puede cerrar una puerta que Dios ha decidido abrir. Le aseguro algo, la paz de tomar decisiones correctas vale más que cualquier éxito obtenido con culpa, porque la tranquilidad espiritual es el verdadero lujo de los grandes líderes. Y si usted quiere ser exitoso, empiece por buscar la paz en su corazón, no el aplauso del mundo. El mundo admira los resultados, pero Dios admira la intención. Y cuando su intención es limpia, sus resultados se multiplican de forma natural. Recuerde, usted puede engañar al mundo, pero no puede engañarse a sí mismo ni engañar a Dios. Y cuando actúa desde la verdad, esa misma verdad se convierte en su escudo. No necesitará defenderse ni justificar sus decisiones porque sus frutos hablarán por usted. Dios no le pide que sea perfecto, le pide que sea coherente, que sus pensamientos, sus palabras y sus acciones reflejen los valores que dice tener. Y cuando logra esa coherencia, el universo entero se alinea con su propósito. No olvide suscribirse al canal, porque seguiré enseñándole cómo vivir con fe práctica, una fe que transforma su mentalidad, su productividad y su destino. Porque el éxito no es un evento externo, el éxito es una consecuencia interna. Y cuando Dios es su guía, cada decisión, por pequeña que parezca, se convierte en un paso hacia su destino más alto. Hay una verdad que pocos quieren aceptar, pero que todo líder exitoso entiende tarde o temprano: los momentos difíciles no son el fin, son el entrenamiento. Cada adversidad tiene un propósito oculto, cada caída lleva una lección, y cada silencio de Dios está preparando una respuesta más grande de la que usted imagina. Dios no está tratando de destruirlo cuando lo pone a prueba, está tratando de construir dentro de usted la fuerza necesaria para sostener el éxito que vendrá. He visto a miles de personas orar por éxito, por abundancia, por crecimiento, pero pocas están dispuestas a pasar por el proceso de formación que esas bendiciones requieren. Usted no puede pedir fortaleza y luego quejarse del peso que tiene que levantar. No puede pedir sabiduría y esperar que todo sea fácil. Cada meta que vale la pena exige transformación, y toda transformación duele. El dolor no siempre significa pérdida, muchas veces significa crecimiento. Permítame contarle una historia. Conocí a un joven llamado Andrés. Era ambicioso, talentoso y trabajador, tenía sueños grandes. Quería construir su propia empresa y ayudar a su familia a salir de la pobreza, pero la vida le golpeó con fuerza, fracasó en su primer negocio, perdió a su socio y su padre enfermó gravemente. Todo parecía ir en su contra. Una noche, agotado, me dijo: Brian, no entiendo por qué Dios permite esto. Si Él quiere que tenga éxito, ¿por qué no me ayuda? Le respondí: Dios ya te está ayudando, Andrés, pero no de la forma que tú esperas. Está quitando de ti lo que no necesitas para que, cuando tengas éxito, ese éxito no te destruya. Un año después, Andrés volvió. Su padre se había recuperado, había aprendido a administrar mejor su dinero, y había iniciado un nuevo negocio, esta vez con paciencia, propósito y fe. Hoy su empresa prospera, y cada vez que cuenta su historia, dice: Dios no me quitó el éxito, me quitó el orgullo. Puede ver la lección: Dios no le quita lo que necesita, le quita lo que estorba. Y muchas veces, lo que estorba no es externo, sino interno. El ego, la impaciencia, la necesidad de controlar todo. El sufrimiento no es una señal de abandono, es un laboratorio de crecimiento. Es en los días oscuros donde el carácter se forma. Cuando todo va bien, cualquiera puede ser agradecido. Pero cuando las cosas se rompen y aún así usted sigue confiando, ahí es donde se forja el verdadero líder. La fe no se prueba en los momentos fáciles, se prueba en los silencios, en las demoras, en los días en que orar parece inútil y avanzar parece imposible. Ahí es donde se mide su compromiso con Dios y con su propósito. Escriba en los comentarios: no me rindo, confío en el proceso. Porque esta frase puede convertirse en su ancla cuando todo parezca desmoronarse. El proceso nunca es cómodo, pero es necesario. Nadie llega a la cima sin cicatrices. Y esas cicatrices, lejos de avergonzarlo, son las marcas de su evolución espiritual. A veces Dios lo lleva a un desierto no para castigarlo, sino para limpiarlo. Porque hay cosas que solo se entienden en la soledad, personas que solo se revelan cuando usted se queda sin fuerzas y visiones que solo se aclaran cuando todo lo demás se apaga. Cuando el dolor llegue, no lo malinterprete. Pregúntese: ¿qué está tratando Dios de enseñarme aquí? Porque detrás de cada pérdida hay una instrucción, detrás de cada retraso hay una protección, y detrás de cada final hay un nuevo comienzo. El éxito no se trata de evitar el fuego, se trata de aprender a resistirlo. Dios no necesita pruebas para saber quién es usted. Las pruebas son para que usted descubra de qué está hecho.
Y cuando descubre su fortaleza interior, algo cambia. Su mente se vuelve inquebrantable, su fe se vuelve estable y su visión se vuelve clara. Ya no actúa por impulso, sino por propósito. Ya no se queja, se enfoca, y en lugar de preguntarse, ¿por qué me pasa esto?, empieza a preguntarse, ¿para qué me está preparando Dios con esto? Esta simple pregunta cambia su energía, lo saca del papel de víctima y lo coloca en el papel de aprendiz. Porque el dolor deja de ser inútil cuando se convierte en maestro. Y si está atravesando una temporada difícil ahora mismo, quiero que recuerde esto: la semilla no muere cuando es enterrada, solo empieza a crecer. Dios no lo enterró, lo plantó, y si tiene paciencia florecerá. Muchos de los hombres y mujeres más exitosos del mundo fueron moldeados en el fuego de la dificultad. Cuando les pregunté qué los había llevado al éxito, ninguno me dijo, todo me salió bien. Todos me dijeron, fue cuando todo me salió mal que aprendí lo que realmente importaba. Y eso es lo que Dios hace: usa el caos para crear claridad. Cuando todo se derrumba, usted se da cuenta de lo que realmente tiene valor. El dinero, la fama y las apariencias se desvanecen, pero la fe, la paz y el propósito permanecen. Y cuando su éxito se construye sobre estos tres pilares, nada ni nadie puede arrebatárselo. Piense en esto: las tormentas no duran para siempre, pero los árboles que sobreviven a ellas se vuelven más fuertes. Lo mismo pasa con usted. Cada tormenta lo está fortaleciendo para sostener un nivel mayor de bendición. Dios no lo está retrasando, lo está preparando. Y cuando el tiempo llegue, todo lo que ahora no entiende tendrá sentido. No tema las caídas, tema rendirse antes de entender la lección. Porque rendirse es decirle a Dios, no confío en lo que estás haciendo. Y confiar es decir, no entiendo todo, pero sé que estás obrando a mi favor. Recuerde que los diamantes se forman bajo presión. Las raíces más fuertes crecen bajo tierra, lejos de la luz. Y los líderes más sabios son aquellos que pasaron por el fuego y salieron purificados, no destruidos. Dios nunca lo pone en una situación sin darle también la fuerza para superarla. Usted tiene más poder del que imagina, más fe de la que cree y más propósito del que puede ver ahora mismo. El secreto está en no rendirse mientras Él trabaja en silencio. No olvide suscribirse al canal, porque en los próximos mensajes seguiré ayudándole a entender cómo transformar el dolor en poder, la pérdida en sabiduría y la prueba en propósito. Porque el éxito no llega cuando todo está bien. El éxito llega cuando usted aprende a confiar, incluso cuando nada parece tener sentido. He estudiado la mente humana durante décadas. He analizado a miles de personas que alcanzaron la cima, y a miles que la perdieron, y hay un patrón que se repite una y otra vez: los que sostienen su éxito con el tiempo lo hacen porque viven con gratitud, humildad y servicio. El resto, aunque parezca que gana por un tiempo, termina vacío, porque el éxito sin alma se derrumba por dentro aunque por fuera brille. Mucha gente confunde el éxito con tener más, pero el éxito real no se trata de cuánto acumulas, sino de cuánto te conviertes en el proceso. Y Dios no está tan interesado en lo que tienes, sino en lo que haces con lo que te doña. Si no hay gratitud, todo se vuelve insuficiente. Si no hay humildad, el ego lo destruye. Si no hay servicio, el propósito se apaga. La gratitud es el principio de la abundancia. Cuando agradeces, te conectas con la fuente, dejas de ver la vida como una lucha y comienzas a verla como un privilegio. Dios no puede bendecir a alguien que vive quejándose. Porque la queja es una forma de decir, no confío en lo que me diste. Pero cuando agradeces, incluso por lo poco, Dios multiplica lo que tienes, no porque Él cambie, sino porque tu mente cambia. La gratitud transforma tu percepción, y lo que antes veías como un obstáculo, comienzas a verlo como una oportunidad. Los grandes líderes no son los que esperan tener más para ser agradecidos. Son los que agradecen más, y por eso terminan teniendo más. Conocí a una mujer llamada Camila. Durante años soñó con ser escritora, pero nadie la leía, nadie la apoyaba. Trabajaba de mesera y en su tiempo libre escribía historias. Un día me dijo, Brian, estoy cansada, nadie valora lo que hago. Le respondí, empieza agradeciendo a Dios todos los días por el don de poder escribir. No por el éxito, sino por la oportunidad de expresar tu alma. Lo hizo. Cada día escribía una frase de gratitud antes de escribir una historia. 2 años después, su libro fue publicado y hoy sus mensajes inspiran a miles de personas. Cuando le pregunté qué cambió, me dijo, nada fuera cambió, cambió mi corazón. Y así es como funciona la gratitud. Abre puertas que antes tu actitud mantenía cerradas. La segunda clave es la humildad. La humildad no es debilidad, es sabiduría. Es reconocer que todo lo que tienes proviene de algo más grande que tú. Es entender que tus talentos son un préstamo, no una propiedad, y que cuando Dios te eleva, lo hace para que represente su grandeza, no la tuya. He conocido a empresarios, artistas y atletas que perdieron todo porque olvidaron este principio.
Creyeron que el éxito era obra exclusiva de su esfuerzo, y cuando el orgullo se apoderó de su mente, la caída fue inevitable. El ego es un ladrón silencioso. Te hace creer que ya no necesitas escuchar, aprender o agradecer. Y cuando eso sucede, la conexión con Dios se rompe y el alma se vacía. Recuerde esto, Dios no comparte su gloria con el orgullo, y si usted se mantiene humilde, Él lo seguirá elevando porque la humildad atrae gracia, y la gracia sostiene lo que la ambición sola no puede mantener. Cuando la gente me pregunta, Brian, ¿cómo puedo permanecer exitoso toda la vida? Siempre les respondo lo mismo. Nunca olvides quién te dio el don. Nunca dejes que el aplauso te haga olvidar la fuente, porque el éxito sin humildad se convierte en idolatría hacia uno mismo. Y la idolatría siempre termina en ruina. Por eso, cada vez que Dios te bendiga, inclina tu cabeza y di, gracias Señor por confiar en mí para administrar esto. Esta frase mantiene tu corazón limpio, tu mente clara y tu propósito alineado. Y la tercera clave, la más poderosa de todas, es el servicio. El éxito no se trata de ser admirado, se trata de ser útil. Las personas más plenas no son las que reciben más, sino las que dan más valor. Dios no te bendice para que acumules, sino para que compartas, y cada vez que ayudas a otro estás multiplicando tu propósito. Sirviendo sanas tu alma. Sirviendo mantienes tu ambición bajo control. Sirviendo recuerdas que todo lo que haces tiene sentido más allá del dinero. Los grandes hombres y mujeres de la historia comprendieron esto. Jesús, Gandhi, Teresa de Calcuta, Mandela, todos tenían una misión centrada en el servicio. Entendieron que el liderazgo sin amor se convierte en opresión, y que el éxito sin servicio se convierte en vacío. El servicio es el puente entre tus talentos y la voluntad de Dios, porque Él no te dio capacidades solo para ti, te las dio para mejorar el mundo que tocas, y cuando vives desde esa intención, el universo entero se alinea a tu favor. La gente te respeta, las oportunidades aparecen, las puertas se abren, no porque busques poder, sino porque sirves con propósito. Mucha gente busca el éxito para ser reconocida, pero los verdaderamente grandes buscan el éxito para poder bendecir a más personas. Esa es la diferencia entre la gloria personal y el legado eterno. La primera se apaga con los años, la segunda trasciende el tiempo. Cada mañana, antes de empezar tu día, hazte 3 preguntas. ¿Por qué puedo estar agradecido hoy? ¿En qué puedo ser más humilde? ¿A quién puedo servir mejor? Si respondes honestamente estas 3 preguntas y actúas en consecuencia, tu éxito será inevitable y duradero. Porque cuando tu mente se alinea con la gratitud, tu corazón con la humildad y tus acciones con el servicio, Dios mismo respalda tus pasos. Recuerda, no hay éxito sin propósito, no hay propósito sin humildad y no hay humildad sin gratitud. Estas 3 virtudes son la base invisible sobre la que Dios construye las vidas más prósperas y los destinos más brillantes. Y si hoy te preguntas por qué tus esfuerzos no están dando los frutos que esperas, tal vez no sea por falta de talento o disciplina, tal vez sea porque olvidaste agradecer, porque el orgullo entró en silencio o porque dejaste de servir. Dios no necesita verte perfecto, solo necesita verte dispuesto a volver al centro. Así que hoy te dejo con esta reflexión, agradece incluso por lo que no entiendes, permanece humilde incluso cuando te aplauden, y sirve incluso cuando nadie lo nota, porque esos 3 actos son oraciones silenciosas que Dios siempre escucha. El éxito que viene de Dios no se mide en fama ni en fortuna, sino en impacto, paz y propósito. Y cuando vives desde esos valores, todo lo que toques prosperará. He visto a miles de personas alcanzar la cima y perderlo todo. Y he visto a otras comenzar desde el fondo con las manos vacías, con una fe inquebrantable, y construir imperios. La diferencia nunca estuvo en los títulos, ni en la suerte, ni siquiera en la inteligencia. Estuvo en la conexión que tenían con su fuente. Porque cuando el hombre se desconecta de Dios, se convierte en una máquina sin alma, en un caminante sin rumbo, en alguien que corre, pero no sabe hacia dónde va. Y cuando el hombre camina con Dios, cada paso tiene propósito, cada caída tiene sentido y cada victoria tiene eternidad. Permítame decirle algo muy simple. Dios no necesita de su éxito, pero usted sí necesita de Dios para sostenerlo. Usted puede construir algo grande con su talento, con su disciplina y con su ambición, pero solo Dios puede darle la paz para disfrutarlo, la sabiduría para mantenerlo y la humildad para no perderse dentro de él. Y esto es algo que muchos no comprenden hasta que ya es demasiado tarde. Hasta que el silencio en una mansión se siente más frío que el viento, hasta que las luces del éxito ya no ciegan sino que duelen, hasta que la sonrisa frente al espejo se vuelve hueca. Ahí es donde muchos descubren lo que siempre supieron, pero decidieron ignorar: no hay éxito sin propósito, y no hay propósito sin Dios. Imagine esto, una mujer llamada Sofía, brillante, trabajadora, ambiciosa. Desde joven soñó con tener su propia empresa y lo logró.
Tenía más de lo que alguna vez imaginó: dinero, reconocimiento, poder, pero también tenía ansiedad, insomnio y una sensación constante de vacío. Un día, en medio de una junta importante, su corazón comenzó a latir descontroladamente. Pensó que iba a morir. Los médicos le dijeron que no tenía nada físico, era estrés. Pero cuando regresó a su oficina, miró por la ventana y se dio cuenta de algo: había ganado todo lo que el mundo decía que debía ganar, pero había perdido su alma en el proceso. Esa misma noche se arrodilló por primera vez en años. No pidió dinero, no pidió éxito, solo dijo: Dios, si estás ahí, enséñame a vivir. Hoy Sofía sigue siendo empresaria, pero diferente. Ahora, antes de cada reunión, ahora antes de cada decisión, consulta. Y cuando tiene éxito no se siente superior, se siente agradecida porque entendió la lección que millones aún se niegan a aceptar: Dios no se opone a su éxito, Él lo diseña, pero quiere que ese éxito no lo aleje sino que lo acerque. Y quiero que lo piense usted también. Tal vez ha estado luchando solo. Tal vez ha intentado controlar todo con su mente, con su estrategia, con su esfuerzo. Y sí, ha logrado algunas cosas, pero siente que algo falta. Esa sensación no es debilidad, es un llamado, es Dios recordándole que el éxito sin Él no tiene sentido. Escriba en los comentarios: Dios, quiero que seas parte de mis planes. Escríbalo no por mí, sino para declararlo. Porque cuando lo dice su mente lo empieza a creer, y cuando su mente lo cree, su vida comienza a alinearse con una nueva frecuencia, la de propósito, fe y plenitud. Usted fue creado con una misión, y esa misión no es simplemente ganar dinero o ser admirado, es usar sus talentos para servir, para crear, para inspirar, para honrar la vida que le fue dada. No hay nada más poderoso que un hombre o una mujer decididos a triunfar pero guiados por Dios. Mire, la mayoría de las personas fracasan no por falta de talento, sino porque se alejan del principio más básico: el éxito es espiritual antes que material. Si su corazón no está en paz, ninguna meta alcanzada se sentirá completa. Si su espíritu no está limpio, ningún logro será suficiente. La verdadera grandeza comienza cuando usted deja de preguntarse ¿qué puedo conseguir? Y empieza a preguntarse ¿qué puedo dar? Porque el éxito duradero no se mide por lo que acumula, sino por lo que transforma. Y le diré algo que aprendí con los años: Dios no siempre le dará lo que usted quiere, pero siempre le dará lo que necesita para crecer. A veces le quitará algo que amaba y usted pensará que es injusto, pero más tarde entenderá que fue protección. A veces cerrará una puerta que usted deseaba abrir y pensará que lo olvidó, pero más tarde verá que detrás de esa negativa había una redirección. Y cuando lo entienda, dejará de resistirse y empezará a confiar. Porque todo lo que ocurre para su desarrollo, no para su destrucción. Si hoy su vida no está donde quiere, no significa que haya fracasado, significa que Dios todavía está obrando. A veces la bendición no viene cuando usted la exige, sino cuando está listo para recibirla sin perder su alma en el proceso. La paciencia es fe en acción, y la fe es la habilidad de seguir caminando incluso cuando no ve el camino. Así que levántese cada día con esta frase en mente: con Dios, nada me falta. Sin Él nada tiene sentido. Haga de esta su declaración diaria, porque cuando su éxito esté sostenido sobre esta verdad, nada ni nadie podrá arrebatarle la paz. Y recuerde algo más: la prosperidad que se construye con principios divinos se multiplica, pero la que se construye con orgullo se desmorona. He visto imperios caer por falta de humildad y pequeñas ideas convertirse en revoluciones por abundancia de fe. Si usted honra a Dios en sus pensamientos, en sus decisiones y en su trabajo, no hay techo que lo limite. No se trata de religión, se trata de relación. No se trata de ir a un templo, sino de vivir con conciencia, con gratitud, con propósito. Se trata de saber que cada logro que consigue no es solo suyo, es una oportunidad para glorificar la fuente que lo hizo posible. Y cuando entienda esto, cuando lo viva con convicción, su mente se expandirá, su energía cambiará, su entorno responderá distinto. Porque la fe no es pasiva, la fe mueve, transforma y eleva. Si usted quiere ver resultados diferentes, comience por cambiar la raíz. Busque a Dios antes de buscar el éxito. Busque propósito antes de buscar fama. Busque paz antes de buscar poder. Y cuando lo haga, descubrirá algo que cambiará su vida para siempre. El éxito verdadero no se mide por lo que tiene, sino por en quién se ha convertido. No olvide suscribirse al canal, porque aquí seguiré ayudándole a crecer, a pensar distinto y a acercarse cada día más a esa versión suya que Dios soñó antes de que usted siquiera naciera. Camine con fe, actúe con propósito y recuerde siempre: sin Dios el éxito es una ilusión, con Él es una misión cumplida.